Televisa presenta Vida de Nicolás Bravo. Caudillo de la independencia de México, Nicolás Bravo Rueda nace el 10 de septiembre de 1786 en la hacienda de Chichihualco, propiedad familiar cercana a Chilpancingo, en Guerrero. Insurgente destacado por su espíritu solidario y humanista, también destaca como político, llegando a ser presidente de México en 3 ocasiones. Muere el 22 de abril de 1854, en el mismo lugar familiar donde nació. De familia terrateniente criolla, hijo de Leonardo Bravo y Gertrudis Rueda, Nicolás Bravo creció en un medio donde era común la crítica a la corona española y sus excesivas medidas administrativas hacia los novohispanos del siglo XIX, así como los planteamientos acerca de la necesidad de liberarse de esas cargas. Tanto era así que antes de su involucramiento en la causa independentista, su padre se negó en 1810 a formar una compañía de auxiliares realistas con sus hijos y hermanos, viéndose obligados a escapar de las autoridades virreinales y refugiarse en las cuevas de Michapa. En 1811, tropas virreinales intentaron aprehenderlos, pero la guerrilla insurgente de Hermenegildo Galeana los defendió, integrándose a la lucha toda la familia. Mientras el padre construía material bélico, expedía pasaportes y administraba, los hijos se destacaron en el campo de batalla. Nicolás Bravo participó en diversos encuentros de costa a costa, desde Guerrero hasta Veracruz, bajo las órdenes superiores de José María Morelos y Pavón. Estuvo presente en la toma de Oaxaca y en el sitio de Cuautla y Acapulco. En agosto de 1812, siendo comandante militar insurgente en Veracruz, Nicolás Bravo recibió la siguiente carta de Morelos. Excelentísimo señor general don Nicolás Bravo, Medellín, provincia de Veracruz. Tengo la pena de manifestar a usted que por órdenes expresas del virrey, con fecha 13 del actual, fue muerto su señor padre, general, don Leonardo Bravo, en la calzada del ejido de la Ciudad de México, habiendo subido al ignominioso patíbulo del garrote vil, con el valor y la serenidad que siempre lo distinguieron. Deploro tanto como usted suceso tan infausto, aunque le recordaré que es una gloria morir en el servicio de la patria. De todos modos, como respuesta a la anterior noticia, sírvase mandar pasar a cuchillo a todos los prisioneros que tiene en su poder, comunicándome enseguida su ejecución. Igual cosa haré con los que yo guardo. Dios conserve a usted muchos años, dado en el cuartel general de Tehuacán, a los 17 días de septiembre de 1812, escribe Baltasar Tromundo Morelos. Pero, como ocurrió el deceso de su padre, pues de la siguiente manera, la acción se realizó cuando su padre, Leonardo Bravo, cayó en manos de Gabriel Yermo, en la hacienda de San Gabriel, quien lo entregó a los realistas, atado de manos, para ser conducido por Calleja a la Ciudad de México para ser ejecutado. El virrey Francisco Xavier Venegas y Saavedra hizo prisionero a Leonardo Bravo e intentó negociar con Nicolás una rendición a cambio del indulto a su padre. Ante la digna lección de Nicolás, la cobardía de Venegas se impuso ejerciendo sobre Leonardo Bravo una muerte ejemplar. Fue asesinado mediante garrote vil en la calzada del Ejido, hoy Avenida Juárez. En cumplimiento de esa orden, don Nicolás mandó poner en capilla a los 300 prisioneros. Durante esa noche los auxilió espiritualmente el sacerdote Sotomayor. Al día siguiente, Bravo ascendió a una plataforma improvisada ante los prisioneros que serían pasados por las armas. El pueblo en masa era testigo. Bravo les perdonó la vida y los dejó en libertad de partir. A tal magnanimidad que la historia recogería con respeto, el generalísimo Morelos no hizo comentarios sobre la desobediencia militar que implicaba,
quizá por las atenuantes de nobleza que inspiraban a su subalterno, quizá asimismo por los méritos de Bravo. Muchos de los indultados, que parecían despertar de un sueño siniestro, se incorporaron a las filas insurgentes. Nicolás dio ejemplo de su generosidad al perdonar la vida y otorgar la libertad a 300 soldados realistas, quienes habían sido derrotados por sus tropas en San Agustín del Palmar, cerca del puerto de Veracruz. Así mereció el título de Héroe del Perdón, al indultar a los 300 prisioneros realistas, a quienes debía fusilar en represalia por el ajusticiamiento de su padre, el también insurgente Leonardo Bravo, a pesar de que Morelos había propuesto al virrey el canje de 800 realistas por él. Entre 1813 y 1814, resguardó a la Junta de Zitácuaro y a los miembros del Congreso de Chilpancingo, apoyando a los constituyentes de Apatzingán. A la caída de Morelos, en 1815, Nicolás Bravo se mantuvo como defensor de la Junta de Jaujilla hasta 1817. Ese año fue hecho prisionero por los realistas, permaneciendo como preso político hasta el 13 de octubre de 1820, cuando pudo salir libre bajo fianza, a consecuencia de la amnistía decretada por Fernando VII, presionado a su vez por las leyes liberales de la Constitución de Cádiz. De inmediato se reintegró a la lucha insurgente, sumándose al Plan de Iguala. Al consumarse la independencia, fue nombrado consejero de Estado e individuo de la regencia por el Congreso Constituyente. En 1823, al instalarse Agustín de Iturbide como emperador, Bravo retomó la lucha hasta ver instaurada la República. Al instaurarse la República, Bravo, dirigente de la logia escocesa de corte conservador, participó en las elecciones de 1824, en las cuales se enfrentaba a Guadalupe Victoria, el cual representaba al rito yorquino, elecciones que son ganadas por Guadalupe Victoria, convirtiéndose así Nicolás Bravo en el vicepresidente durante el gobierno de Guadalupe Victoria. Combatió a Guerrero cuando se levantó contra Gómez Pedraza en 1828. Bravo fue hecho prisionero en Tulancingo, juzgado por el Gran Jurado Nacional y desterrado a Colombia y Ecuador. Regresó a México en 1829 y ocupó varios puestos gubernamentales. En 1833 estuvo presente en la campaña contra los texanos rebeldes. Fungió brevemente 3 veces como presidente, 2 veces en sustitución de Santa Anna del 11 al 17 de julio de 1839 y del 26 de octubre de 1842 al 14 de mayo de 1843, y de Mariano Paredes, del 28 de julio al 6 de agosto de 1846. En ninguna ocasión tuvo la intención de quedarse en el poder. Su objetivo fue siempre fortalecer la posición ejecutiva y reorganizar al gobierno, erradicando cualquier señal de autoritarismo o despotismo. Ese mismo año se encargó de la defensa de los departamentos de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco ante la invasión norteamericana. Después de la batalla de Cerro Gordo en 1847, fue comandante general de Puebla y jefe de la Línea del Sur, que organiza la defensa de la Ciudad de México. Con 800 hombres y medio centenar de alumnos del colegio militar, asumió la defensa del castillo de Chapultepec y, al ser derrotado, fue hecho prisionero. Santa Anna lo acusó de haberse escondido en una zanja y ser un traidor, por lo que Bravo pidió ser juzgado para salvar su honor militar. Finalmente, se retiró a su hacienda de Chichihualco, cerca de Chilpancingo, en el hoy estado de Guerrero. Ahí falleció el 22 de abril de 1854. Su esposa Antonina Guevara también murió con una diferencia de 3 horas. De inmediato corrió el rumor de que había sido envenenado a causa de haberse negado a ayudar a Santa Anna para que persuadiera a la gente del sur que abandonara la revolución de Ayutla. También se dijo que cuando Santa Anna pasó por Chilpancingo,
le forzó a firmar un manifiesto con la amenaza de que se le conduciría preso a Iguala, y que lo había comprometido a aceptar los cuidados de un cirujano del ejército. Otra versión señaló que al abstenerse Bravo de participar en la revolución por causa de sus males, no quedó libre de la suspicacia de Santa Anna, pues había ordenado que se le vigilara, y que las sospechas de asesinato se afirman por el hecho que el médico Avilés, presunto criminal, fue fusilado más tarde en la Isla de los Caballos. Se le declaró benemérito de la patria y sus restos reposan en la columna de la Independencia. El aniversario de su muerte es luto oficial en el estado de Guerrero, en donde nació. Aportaciones jurídicas. Nicolás Bravo fue sin duda un hombre que en su época defendió la dignidad humana, entendida no solamente como el fundamento de todos los derechos humanos, sino que, además, concebida como el objeto de un derecho específico, que hoy en día ha sido establecido expresamente tanto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en instrumentos internacionales, como por ejemplo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, en la cual en su artículo 11 menciona toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, y en la Declaración sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, un derecho a que se reconozca, se proteja y no se viole la dignidad inherente a toda persona, es decir, el derecho a la dignidad. Nicolás Bravo también participó en 1833 en la campaña contra los texanos independentistas y en 1846 destacó por la defensa de los departamentos de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco ante la invasión estadounidense, teniendo siempre en cuenta la independencia de México y el derecho a la revolución, el cual podemos encontrar su fundamento en el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, al establecer el derecho a resistir a la opresión, misma idea que se encuentra en el artículo 4 de la Constitución de Apatzingán, constitución que se basó en las francesas de 1793 y 1795. Bravo solicitó ser juzgado para poder salvar públicamente su dignidad y honor, invocando con ello un derecho fundamental que encontramos tanto en el artículo 14 de nuestra Constitución Política Mexicana, como en el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho al debido proceso. Gobierno, debido a sus breves presidencias, no hay mucho que decir, ya que su primera presidencia solo duró 6 días, la segunda 8 meses y su última duró 10 días, aunque rescataremos algunas cosas. De su segunda presidencia del 26 de octubre de 1842 al 14 de mayo de 1843, disolvió el Congreso que buscaba discutir una nueva constitución que iba en contra de los intereses de Santa Anna. Ordenó la aprehensión y encarcelamiento de los diputados. Esta presidencia estuvo marcada por tensiones políticas con Santa Anna. De su tercera y última presidencia, del 28 de julio al 6 de agosto de 1846, asumió la presidencia interina para intentar estabilizar el país en un período de conflicto. Participó en la Guerra México-estadounidense. Comandó el Ejército del Centro durante el asedio al castillo de Chapultepec. Contexto histórico nacional. El contexto histórico durante los gobiernos de Nicolás Bravo fue un periodo de gran inestabilidad política y conflictos armados. Su presidencia coincidió con la lucha entre federalistas y centralistas, la Guerra de Texas y, de manera significativa, con la invasión estadounidense que llevó a la guerra de 1846-1848.